Un saludo cordial a todos los que estén viendo el presente video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, de la Escuela Profesional de Finanzas. El tema del que hablaremos hoy es los principios del modelo de regresión lineal general 2, regresión lineal con varios regresores. Bueno, empezaremos hablando de los principios del modelo de regresión lineal general. ¿Qué podemos decir sobre ellos? De que la relación de causalidad entre estas variables es unidireccional. Es decir, pues las variables son exógenas, o sea, pueden influir en la endógena, pero no a la inversa. En ese sentido inverso, si la covarianza entre el error y alguno de los regresores no es cero, la media condicional no puede ser constante. Si hay una variable omitida que es un factor relevante, o sea, que está en el error, bueno, y está correlada con al menos algún regresor incluido. La solución es de que la mejor estrategia sería incluirla en el modelo si es posible. Y bueno, una solución relacionada sería incluir una variable que controle por la variable omitida. Bueno, lo cual lo vamos a ver más adelante. La distribución de los estimadores MCO en regresión múltiple. El estimador de beta 1 tiene media beta 1. La varianza de beta 1 es inversamente proporcional a n. También podemos decir de que es complicado extraer conclusiones ceteris paribus, o sea, de que son constantes. A la hora de realizar un análisis causal, es mejor controlar más factores que recurrir al supuesto de media condicional, que sería cero. La trampa de la variable ficticia. Imaginemos que se tienen datos de un conjunto de variables binarias, varias categorías. El caso de observación solo cae en una categoría. Si en caso se agrega todas las variables y una constante, esto sería un problema de multicolinealidad perfecta. La solución es omitir un grupo o omitir el término constante. Luego tenemos soluciones a la multicolinealidad perfecta. Esta se va a reflejar en un error en la definición de los regresores. Si se sufre multicolinealidad perfecta, el software econométrico lo hará saber. El resultado pasa por modificar la lista de regresores para evitar problemas. Multicolinealidad imperfecta. Es totalmente diferente a la multicolinealidad perfecta, ya que este va a ocurrir cuando dos o más regresores pues estén correlacionados. Dos o más coeficientes pues deben ser estimados con precisión. El estimador correspondiente a x1 mide el efecto de variar x1 manteniendo x2 como una constante. Si están muy correlacionados, los datos no contendrán información. Si x1 cambia, pero x pues no va a cambiar. La varianza del MCO de por 1 será grande. La multicolinealidad imperfecta implica errores estándar grandes. Para uno o más estimadores MCO, especificación de la regresión serían variables de interés, variables de control, como decidir qué variables incluir en un modelo de regresión. Bueno, el objetivo es obtener un estimador consistente, mantener factores relevantes que afectan a las notas constantes. Remi será independiente de los factores en UI, por lo que E de UI con Remi sería igual a 0. Y el estimador MCO de la revisión de notas en Remi estimaría de forma insesgada. Una variable de control W es una variable que está correlada con una variable causal omitida en la regresión de Y en X. Un ejemplo sería la inclusión de una PROI de renta de media del distrito. El regresor es una posible variable causal y una variable de control. El regresor PSTCOM es una variable causal y una variable de control. Tres afirmaciones más o menos intercambiables sobre las variables de control. Bueno, la variable de control efectivo es una variable que cuando se va a incluir en la regresión hace que el error no esté correlado con la de interés, manteniendo constante la variable de control. Es como si la variable de interés fuese asignada aleatoriamente. Entre los individuos con el mismo valor de la variable de control, la variable de interés no está correlada con los determinantes de Y. Las variables de control no necesitan ser causales y sus coeficientes en general no tienen una interpretación causal. Implicaciones técnicas de las variables de control, independencia y media condicional. Cuando se van a usar variables de control, es habitual que el supuesto no se vaya a cumplir. Aparentemente sería un sesgo de variable omitida. Sin embargo, el hecho de que PSTCOM esté correlada con estas variables omitidas es precisamente lo que hace que una buena variable de control. Si el supuesto 1 no se va a cumplir, pues, ¿qué va a ocurrir? Bueno, necesitamos un resultado matemático que describe el trabajo de una variable de control efectiva. Independencia en media condicional. Supongamos de que XY es la variable de interés y WI denota las variables de control. W es una variable de control efectiva si se cumple la condición de independencia en media condicional. Si W es una variable de control, esta condición va a reemplazar al supuesto 1. Supongamos que esta condición se cumple en el modelo de Y es igual a beta 0 más beta 1 por X más beta 2 por W y más U. Beta 1 es insesgado y consistente. El beta 2 es en general sesgado e inconsistente. Nos damos cuenta de que son totalmente opuestos.
Argumento intuitivo de insensatez y consistencia en el modelo simple. Análisis del cambio esperado en Y resultante de un cambio en X. Y es igual a beta 0 más beta 1 por X y más U. Asumimos que el supuesto 1 pues, se va a cumplir. La parte izquierda de la ecuación siempre se puede estimar de forma adecuada. Entonces, beta 1 se puede estimar de forma adecuada. El argumento intuitivo de insensatez y consistencia en el modelo múltiple con variables de control. Análisis del cambio esperado en Y resultante de un cambio en X, manteniendo W constante en el modelo de Y es igual a beta 0 más beta 1 por X más beta 2 por W y más U. La media condicional. Bueno, es la fórmula ya antes vista. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, vamos a suponer que en el modelo se va a cumplir la independencia en media condicional. Y además de que W es igual a Y0 más Y1W. Claramente UXW es igual a EUW igual a Y0 más Y1W. El error de modelo transformado satisface el supuesto, por lo que los estimadores del MCO beta 1 son insesgados y consistentes. Si W es una variable tal que la condición de independencia en media incondicional, pues se va a cumplir tres condiciones. El estimador MCO del efecto de interés sería B1, que es insesgado y consistente, como ya anteriormente lo hemos mencionado. El coeficiente de la variable de control no se va a estimar de forma adecuada. Y la razón de este sesgo es que la variable de control está correlacionada con variables omitidas. Implicaciones para selección de variables y especificación de su modelo. Identificar la variable de interés. Pensar en posibles variables causales omitidas que podrían implicar un sesgo de variable omitida. Si se puede incluir esas variables causales omitidas y, si no se observan, introducir variables correlacionadas con ellas que pueden servir como variables de control. Estimar el modelo base y las especificaciones alternativas. Análisis de robustez. Cambia sustancialmente el estimador del efecto de interés beta 1. Usar el sentido común, pues no solo una receta. No intentar simplemente maximizar el R2. Un ejemplo empírico. Identificar las variables del interés, REM. Pensar en posibles variables causales o omitidas que podrían implicar un sesgo de variable omitida, conocimiento de inglés de los alumnos, oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela, implicación de los padres, calidad del profesorado. Si se puede, incluir esas variables causales omitidas y si no se observan, pues introducir variables correlacionadas con ellas que puedan servir como variables de control. Especificar un conjunto de modelos alternativos plausibles que, por ejemplo, van a incluir variables de control alternativas. Estimar el modelo base y las especificaciones alternativas, o sea, análisis de robustez. Presentación de los resultados. Bueno, supongamos que se han estimado varias regresiones y se pretende presentar toda la información. Suele ser difícil leer regresiones escritas en forma de ecuación y no es habitual H. Una tabla de regresión debe incluir 6 datos, que son los coeficientes, errores estándar, medidas de ajuste, número de observaciones, estadísticos relevantes y cualquier otra información, como en la tabla presentada en la imagen. Bueno, eso sería todo por este tema. Muchas gracias por su atención y esperemos les sirva de alguna ayuda.